Son y 5. Yo creo que poco a poco podríamos empezar, más que nada para premiar a todos aquellos que han acudido puntuales. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días al equipo latinoamericano y al equipo español y europeo. Muy buenas tardes. Esta es nuestra segunda masterclass. Es otorgada por parte de la Universidad Francisco Marroquín. Nosotros somos una universidad originaria de Guatemala, pero actualmente estamos en campos internacionales, abriendo en Panamá y abriendo en UFM Madrid. Y bueno, esta clase es para mostrarles un poco de cómo sería la maestría de economía medioambiental. Y este es el tema de agricultura y sostenibilidad que vamos a discutir un poco con nuestros expertos invitados. Si hay alguna crisis de biodiversidad, los conceptos un poco más conocidos acerca de la agricultura, cómo estamos actualmente en el mundo, qué pasa con la cantidad de gente, con la cantidad de población que somos, cómo esto nos afecta a nosotros en un futuro y cómo podemos asociar esto en un aspecto más económico, ¿verdad? Entonces, voy a empezar introduciendo, bueno, sean todos bienvenidos. Voy a empezar introduciendo, mi nombre es Ana González, yo soy encargada de las maestrías de UFM Madrid, de las admisiones, y estaré con ustedes toda la clase por cualquier duda. Y bueno, si tienen alguna duda respecto al masterclass o a la maestría, se comunican con mi persona, ¿verdad? Bueno, José Antonio Álvarez nos va a hablar un poquito sobre la actualización y estadísticas del sector agrícola, que será más o menos de 35 minutos su plática. Luego, Luis Gómez nos hablará acerca de las estadísticas de uso de suelo y biodiversidad. Luego dejaremos 10 minutos para preguntas y comentarios y les daremos un poquito de la información de nuestro máster de economía medioambiental. Entonces, para la introducción de nuestros ponentes, José Antonio Álvarez, pues es un argentino, ingeniero en producción agropecuaria, ahora es consultor especialista en agronegocios, tiene 7 años de experiencia como director en el rubro gastronómico e industrial, y posteriormente pues asume administración de 7 campos agrícolas, donde nos va a contar un poco de su experiencia y un poco de todo su conocimiento. Luego, pues ha tenido mucho contacto con empresas de Illinois, de los Estados Unidos, y tiene varios conocimientos en el sector agrícola y agropecuario. Luego tenemos a Luis Gómez, que es nuestro director del máster de Economía Medioambiental. Él es bioquímico, originario de España, pero reside en Alemania. Es bioquímico y fundador de Indago, que es una empresa originaria en Leipzig, Alemania, y actualmente es director del Consejo Científico de Laboratorios de Hannover y miembro del Consejo Científico de varios laboratorios. Entonces son ponentes con muchas experiencias y espero que les guste mucho esa clase. Entonces, José Antonio, te dejo a ti el mando. Tú me vas diciendo siguiente como vayas pasando, ¿vale? Si me lo Bueno, muchas permitís, gracias, Ana. Ana y José Antonio, si me lo permitís, como director de la maestría en Economía Medioambiental, saludar de manera oficial a todos los que han decidido asistir a esta masterclass. Estoy completamente convencido de que José Antonio Álvarez nos va a contar cosas interesantísimas y a proporcionarnos una visión a lo mejor un poco diferente de la que nos transmiten los medios de comunicación, el mainstream, sobre la situación de la agricultura en la actualidad. Hay dos cosas que quiero que tengan en cuenta. Esto es un masterclass de la UFM, es decir, queremos que sea participativa. Zoom les permite alzar la mano y pedir la palabra o comunicarse con nosotros a través del chat. Por favor, háganlo en cualquier momento. Nosotros, quien esté hablando, interrumpirá lo que esté diciendo. Intentaremos ir respondiendo a todas sus preguntas. No queremos estar simplemente hablando nosotros y que ustedes estén escuchando. Queremos que todo el mundo participe
con sus preguntas, con sus anotaciones críticas, con sus comentarios. Y la segunda cosa es que por favor mantengamos siempre apagado el micrófono para que no tengamos problemas. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y ahora ya sí, les dejo con José Antonio Álvarez. Gracias, gracias José Antonio. Bueno, no, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches a todos, según corresponda. Desde ya muchas gracias por la invitación, Luis. Muchas gracias también por la asistencia, Ana. Bueno, el motivo, digamos, de la charla, o por lo menos la parte que me compete a mí, va a ser hablar de la importancia de la agricultura, de si realmente hay una contradicción entre el sostenimiento de la biodiversidad o de la salud, digamos, de las poblaciones y de la vida silvestre y la producción agrícola, bueno, y otras tantas cuestiones que, como bien dijo Luis recién, son materia de constante escrutinio por parte, sobre todo, de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver ahora, si les parece. Vamos a dar un pantallazo primero de cómo está la realidad, es decir, de la evolución de la población, de la evolución de la producción agrícola, de las implicancias que esto tiene, digamos, en términos de nutrición, de creación de riqueza y de desarrollo de las sociedades, y después analizar, junto, digamos, al resto de ustedes, si realmente esto tiene una contradicción bueno, con el ambientalismo que tan de moda está hoy, ¿no es cierto? Bueno, la primera placa que vemos aquí, si quieren las vamos comentando, vamos a ir pasando, y después, como bien dijo Luis también, cada uno es libre de interrumpir cuando quiera, sea por una corrección, sea por una duda, o sea por un pedido de ampliación de lo que se está diciendo o alguna aclaración. Eso, siéntanse libres de hacerlo en cualquier momento, ¿no es cierto? La primera placa que estamos viendo aquí es la evolución de la población mundial, bueno, en realidad desde mediados del siglo pasado, y una proyección hacia mediados de este siglo que estamos transcurriendo ahora, ¿no es cierto? Hoy, de hecho el otro día, se acaba de informar que supuestamente, eso obviamente nunca se puede saber con certeza, pero que supuestamente cruzamos la barrera de 8.000 millones de habitantes en el planeta, ¿no es cierto? Si ustedes ven aquí en este gráfico, hace bueno, solamente 70 años estábamos en 2.500 millones de habitantes, ¿no es cierto? Es decir, y si nos vamos un poco hacia atrás, antes de las dos grandes guerras también, estábamos en la mitad de eso, es decir, hace 100 y pico de años habitaban el planeta solamente 1.200 millones de personas, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que se haya multiplicado por 6 veces y media, después de haber estado estancado durante siglos, bueno, eso tiene que ver justamente con el desarrollo de dos cosas fundamentales, ¿no es cierto? De la medicina primero, obviamente, y sobre todo a través del control de enfermedades contagiosas, más que nada, del tratamiento de enfermedades que hoy todavía son incurables, pero que alargan la vida y prácticamente la igualan con alguien sano, y fundamentalmente también, por el otro lado, con la producción de alimentos. Es decir, hoy estamos produciendo alimentos para los 8.000 millones de personas y todavía sobra para un 40% más, ¿no es cierto? Eso no para de crecer y arrancó fundamentalmente con la Revolución Verde, es decir, con el progreso genético en la década del 60, se aceleró, por supuesto, con la síntesis de fertilizantes nitrogenados, la síntesis química, ¿no es cierto?, artificial, y también en las últimas décadas con el aporte de la biotecnología, que lo que ha hecho más que nada es acelerar el progreso genético. Y cuando hablamos de progreso genético, lo primero que decimos es que se puede medir fundamentalmente en dos aspectos: en la eficiencia en el uso del agua, como digamos principal factor limitante de la producción, y como la eficiencia en el uso del nitrógeno fundamentalmente. Si bien todos los macronutrientes y los nutrientes de menor importancia son fundamentales, digamos, para crear esa receta, digamos, del alimento, el nitrógeno, por su escasez y además por su importancia, está en el segundo lugar de los factores limitantes de la producción. Como vemos aquí, de vuelta, ya para ir cambiándola, hemos sido testigos, digamos, en pocas décadas,
del aumento de la población casi por 3, digamos, ¿no? Este segundo... Sí, si quieres poner el segundo, ahí está. Muchas gracias. Este segundo gráfico lo que hace es, bueno, prácticamente poner en una sola placa todo lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Aquí hay 4 curvas, y esto, digamos, diría yo que prácticamente resume mucho lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y el objeto de esta clase. En la parte superior del gráfico, esto todo igualado justamente al inicio de la Revolución Verde, ¿no es cierto? En la década del 60, hasta la actualidad. Está el índice de producción de cereales, y se toma cereales porque de hecho los cereales son el principal alimento de la humanidad, ¿no es cierto? Y consumidos de manera directa como manera indirecta, ¿no es cierto? El trigo, el maíz y el arroz son fundamentalmente los tres alimentos que mueven el mundo. El maíz, además, es transformado en energía también. Hay que recordar que el 40% del maíz producido en Estados Unidos, que es por lejos el principal productor mundial, acercándose mucho Brasil en los últimos años, pero sigue siendo el principal productor mundial, el 40% de ese maíz va a parar a etanol, digamos, ¿no? Con lo cual, fíjense la importancia de la producción de alimentos, si eso realmente alguna vez hubiera digamos, la decisión política de cambiarlo o dejar de apoyar la transformación de alimentos en energía, la cantidad de alimentos que pueden volcarse, digamos, al pool de producción, ¿no es cierto? Ahí se ve claramente, digamos, un aumento de prácticamente el 400% en la producción total desde la Revolución Verde hasta nuestros días, y eso en realidad sigue, digamos, sigue aumentando, ¿no es cierto? De hecho, lo vamos a ver después en otros gráficos, el ajuste, el R cuadrado, es en muchos casos, yo después incluí ahí 2 ejemplos de Brasil y Estados Unidos, no incluí Argentina porque Argentina, digamos, tiene justamente otros problemas que exceden a lo agronómico, ¿no? Son problemas de índole económico-política, pero lo cierto es que es prácticamente perfecto el ajuste entre los años que pasan y el rendimiento de los cultivos, ¿no es cierto? La segunda curva es el rendimiento, que obviamente ha subido también un 270%. Por debajo, y en realidad perdiendo terreno frente a estos dos, está el índice de aumento poblacional, que si bien, como hemos visto en estos últimos 70 años, se ha multiplicado por 3,5, bueno, así todo ha sido bastante por debajo de lo que ha sido la producción de alimentos. Acuérdense que acá solamente están puestos los cereales, ¿no es cierto? De lado están las oleaginosas y, por supuesto, la transformación de estos y de las oleaginosas también en carne, ¿no es cierto? Que también lo vamos a ver. Y por último, por debajo, casi llegando, digamos, y casi manteniéndose constante, está el índice de aumento de superficie agrícola destinada a la producción de cereales. Es decir, la cantidad de hectáreas mundiales que están destinadas a la producción de cereales permanece prácticamente constante en los últimos 60 años. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, obviamente se ha suplido con técnica, sobre todo con aumentos en la eficiencia del uso del agua y en la eficiencia del uso del nitrógeno, como dijimos hace un rato, y lo que ha logrado es que con la misma superficie, prácticamente, aunque después lo vamos a ver, se ha corrido de lugar la superficie, pero digamos, en términos nominales es prácticamente la misma, se pueda sostener hoy a una población que ha crecido 3,5 veces desde el punto en que comienza este gráfico, pero que a su vez ha logrado superar en un 40% los requerimientos totales de energía y proteína a nivel mundial. Después, obviamente, es menester también recordar de que a no todo el mundo le llega la comida, ¿no es cierto? Y eso ya es un tema que excede a lo agronómico, es un tema fundamentalmente político y de libertades bueno, de las sociedades que tienen problemas para acceder a la misma, pero digamos, nunca se produjo tanto alimento como hoy y nunca estuvo mejor suplido, digamos, los requerimientos que en este momento, ¿no es cierto? Si quieres, Ana, pasamos a la siguiente. Bueno, siguiendo, digamos,
con esa misma tendencia el caso de la producción de carne, fundamentalmente en Asia, ¿no es cierto? Donde mucha gente ha salido, digamos, de la más sumida de las pobrezas. Afortunadamente, la producción de carne tampoco para de crecer, ¿no es cierto? Y por carne, bueno, aquí estamos hablando de todas las fuentes, ¿no? Pero fundamentalmente las que crecen y crecen sin parar son la aviar y la porcina, ¿no es cierto? La bovina permanece bastante constante por ser, bueno, considerada en gran parte del planeta un artículo de lujo, ¿no es cierto? No ocurre tanto en América o en Oceanía, pero en el resto del planeta la carne vacuna, digamos, sigue siendo un artículo de lujo y obviamente el crecimiento del consumo de proteínas de alto valor biológico se ha dado fundamentalmente por los pollos y los cerdos, ¿no es cierto? La ventaja del bovino, junto, digamos, con el ovino y el caprino, es que además son rumiantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, todo lo que es la producción de cría, fundamentalmente, y la recría, y la terminación, en realidad, en muchos lugares donde hay además forraje de volumen de calidad, como digamos en este tipo de latitudes donde estamos nosotros, se da en justamente suelos donde se produce pasto que obviamente no compite con la producción de cereales y oleaginosas de consumo directo humano, ¿no es cierto? Es decir, en los últimos años lo que hemos visto es que la producción de carne, sobre todo en Asia, ¿no es cierto? En muchos casos, si uno tira las rectas, permanece bastante constante, sobre todo en los, digamos, en los lugares donde mayor poder adquisitivo hay, pero fundamentalmente el crecimiento ha sido en Asia, que por otra parte es la región del mundo que concentra más de la mitad de los habitantes, ¿no es cierto? Y esa gente, bueno, ha logrado empezar a consumir proteína de calidad y dejar, digamos, la proteína básica que aportaban los cereales y algo de las oleaginosas hace pocas décadas, y la verdad que eso es irreversible, le pese o, digamos, o no le guste a quien sea, ¿no es cierto? Eso tiene tendencia justamente a no parar y digamos, si bien la agenda en Occidente marca otra cosa, el volumen y el consumo de proteínas a nivel mundial va por otro lado, ¿no es cierto? Si quieres, Ana, la cambiamos a la siguiente. Bueno, aquí era lo que hablábamos al principio. Aquí hay dos gráficos de evolución. En el caso de Estados Unidos tiene más años, ¿no es cierto? Arranca en el año 60. En el caso de Brasil arranca en el 78. De los rendimientos, en este caso de soja, después vamos a hablar de maíz, a lo largo de los años, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que se ve aquí es que aún, digamos, en un país que está totalmente desarrollado como Estados Unidos, y el cual tampoco varía mucho la superficie destinada a la agricultura, los rendimientos no paran de crecer con los años. Es decir, fíjense que el ajuste, es decir, el R cuadrado es de 0,90, es decir, que prácticamente el paso del tiempo explica un aumento lineal en los rendimientos y obviamente sosteniendo la superficie en la producción total, ¿no es cierto? En Brasil es incluso mayor, el R cuadrado ahí no se ve porque están, a ver, bueno, porque está, sí, yo porque tengo la pantalla compartida, pero bueno, es aún mayor, y esto incluso es más notable porque todo lo que se ha incorporado en los últimos años en Brasil son suelos de peor calidad, digamos, ¿no? Lo tradicionalmente agrícola eran suelos con mayor facilidad para producir, con menos necesidad de enmienda también, enmienda me refiero sobre todo a corrección de pH, ¿no es cierto? Y nutricionales y sobre todo de infraestructura, ¿no? A pesar de todo eso, el rendimiento de Brasil no para de crecer, como tampoco para de crecer la superficie. Después vamos a ver bien por qué se explica que en realidad el uso agrícola total de tierras a nivel mundial no varíe. Bueno, si bien crece mucho en países como Brasil, lo cierto es que en los países desarrollados se pierden todos los años muchos miles de hectáreas agrícolas y en realidad de mucho mayor calidad que la que se incorpora en estos países más marginales, digamos, de producción o incluso tropicales como Brasil, ¿no es cierto? Es decir, el año pasado solamente en los Estados Unidos se perdieron 528.000 hectáreas agrícolas, ¿no es cierto?
a manos de el desarrollo urbano, la infraestructura, fundamentalmente, ¿no es cierto?, rutas y autopistas y calles, y eso obviamente para poder mantenerlo se tiene que correr a otro lugar del mundo. En China pasa exactamente lo mismo. Cuando uno ve las imágenes satelitales de las ciudades de China, ve que han multiplicado su superficie por 10, sobre todo en los últimos 20 años, no estamos hablando de siglos, ¿no es cierto? Y eso teniendo en cuenta que eran ciudades donde la gente se había establecido porque justamente había mayor facilidad para la producción de alimentos. O sea que en realidad la pérdida es mayor en términos de calidad y cantidad de superficie, ¿no? Si te parece, Ana, vemos la del maíz, que es similar. Te interrumpo, José Antonio, Sí, brevísimamente, por supuesto. porque tenemos aquí una cuestión interesante que nos plantea Manu. Sí, Tal vez sí. quiera abrir el micrófono y hacer un comentario más amplio. Él lo que pregunta es si no sería más preocupante la escasez de agua que la escasez de alimentos. Comenta que puede que tenga una relación más o menos directa. ¿Qué opinas tú del tema de la escasez de agua? La escasez de agua es una preocupación válida en algunas partes del mundo, no en todas, ¿no es cierto? No sé dónde es la persona que escribe, para poner un ejemplo. Hola, sí, no sé, bueno, he abierto el micrófono. Sí. Soy de Guatemala originalmente, pero ahora estoy viviendo en España. Ah, bueno, también muchas gracias por la pregunta. Mira, es cierto y de hecho es necesario que los estados se ocupen, digamos, de la competencia por el uso del agua en aquellos lugares donde justamente hay escasez de la misma, ¿no es cierto? Un ejemplo, digamos, que todos conocemos es justamente lo que se hace en Israel, otro tanto pasa en el sur de España, pasa lo mismo también en el sur de Italia, algo en menor medida en el sur de Francia, en estados del centro de Estados Unidos, al oeste del medio oeste, es decir, en Colorado, por ejemplo, o en Texas, en California mismo, que además California tiene una población altísima, ¿no es cierto? En esos lugares sí es menester de los estados regular el consumo de agua, porque justamente hay una cantidad limitada de la misma y una recarga también limitada de la misma anual, ¿no es cierto? Porque de hecho no tenemos que hablar de agua fósil, ¿no es cierto? No tenemos que hablar en muchos casos de agua que se está consumiendo, que estuvo ahí siempre y que tiene, digamos, una consideración similar a un hidrocarburo. El agua subterránea en zonas secas igualmente tiene una recarga. Obviamente tiene una recarga en muchos casos mucho más lenta que el consumo que se ha visto en los últimos años, pero tiene una dinámica y tiene un ciclo que también es cerrado. Ahora, la mayor parte de la agricultura y la producción que estamos viendo en estos ejemplos, y vamos a poner, digamos, como ejemplos a los 10 países, digamos, con capacidad agroexportadora y que son en realidad los que están llamados a alimentar al resto del mundo, es decir, a los 200 planetas en su totalidad, ¿no es cierto? Ellos son, bueno, los voy a repetir, digamos, ¿no? Ellos son, yendo de norte a sur, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Esos 10 países son justamente los que tienen mucha mayor probabilidad de producir y de seguir aumentando. ¿Qué es lo que tienen en común estos países? Que bueno, que justamente la producción bajo riego artificial es mínima. En la Argentina, por ejemplo, hay 35 millones de hectáreas en producción, que en realidad son expansibles o expandibles al doble prácticamente, a 70, y solamente se riega 1 millón de hectáreas. En Brasil es incluso menor la proporción de agricultura con riego artificial, ¿no es cierto? Y de hecho, para que uno tenga una idea digamos, la cantidad de agua, entre comillas, que se deja correr y que se desperdicia, bueno, el Río de la Plata está virtiendo al mar y salinizándose casi 23 millones de litros de agua por segundo, ¿no es cierto? Obviamente se utiliza una parte mínima para las ciudades, pero ni siquiera se usa para riego, ¿no es cierto? El Amazonas es 9 veces eso, ¿no es cierto? Son 200 millones de litros por segundo. Fíjate la cantidad de personas que se pueden abastecer de agua con pocos días digamos, de caudal de esos ríos, ¿no es cierto? Es decir, el problema del agua
es algo a tratar en los lugares donde es menester tratarlo. En los lugares donde está fundamentalmente la producción agrícola de volumen, sobre todo, como dijimos recién, en la zona de los Cerrados y en el sur de Brasil, en la Pampa Húmeda, en la cuenca del Mississippi, bueno, obviamente en Europa oriental, ¿no? Ucrania y parte de Rusia, en esos lugares no hay competencia entre la producción agrícola y el uso de agua, ¿no es cierto? En ese sentido, la verdad es que no es un tema que vaya a preocupar o a afectar la producción en el corto plazo. De hecho, lo cierto es que el ciclo, la verdad que se renueva, y cuando vemos años de sequía como lo que estamos comprobando es que en realidad pasa lo mismo de siempre. Nosotros tenemos una cantidad de agua en el planeta que es fija, y tenemos una cantidad de radiación solar incidente, que justamente es una constante solar, es decir, que no varía, y obviamente tampoco varía, digamos, la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, con lo cual se evapora la misma cantidad de agua todos los años, y después llueve de manera despareja entre sí, pero cuando uno hace la sumatoria total de las precipitaciones acaecidas en todo el planeta, eso permanece constante. En los años donde hay alteraciones de la temperatura en el Pacífico, como por ejemplo, hay zonas tradicionalmente agrícolas que reciben menos precipitaciones, y eso obviamente impacta en la producción total de alimentos, pero hay zonas menos favorecidas que están en el rango de semiárido y árido, que reciben mayor cantidad de precipitaciones. Por ejemplo, lo estamos viendo en Australia, ¿no es cierto?, este año. ¿Qué pasa? Bueno, a veces la producción total se afecta porque justamente llueve más en zonas que no son agrícolas que las que son, y eso es circunstancial y ha pasado siempre, digamos. Hay que tener en cuenta que también tenemos solamente en América 120 años de registros pluviométricos, ¿no es cierto? En Europa, obviamente, algo más, pero sequías hemos tenido siempre, y la verdad es que, como vemos, digamos, en estos gráficos, y de hecho se lo ve bastante claro, la producción agrícola no para de crecer, ¿no es cierto? Sí me parece bien, como tú preguntabas, tener cuidado en la cuestión de administrar bien la cantidad de agua disponible en los lugares que están dominados por climas áridos y semiáridos. Afortunadamente, la producción de alimentos general del planeta pasa por otro lado, pasa por zonas templado húmedas o digamos, templadas con alguna estación seca, pero que en realidad reciben mayormente precipitaciones naturales, ¿no es cierto? Sí, en este caso, bueno, sí, lo único que veo, por ejemplo, en el que dices tú que mejor si lo regula el Estado o un sistema de precios, pues, por ejemplo, aquí en España, pues el Estado pues realmente ha afectado peor, bueno, ha hecho peores, más estragos de los que ha arreglado. Entonces, ese es un No, problema. pero yo jamás diría que el Estado tiene que regular precio. Ah, bueno, Porque, fue lo que entendí, no, no sé eso si, no, vale, no, no, no. El vale, comunismo pues ya entendí mal. no, Y el otra comunismo ya cosa, pasó de moda hace rato, ¿no? Ya había pasado de moda cuando lo quisieron poner, pero no, vale, no, no, no. Lo que estoy diciendo es, en el caso que hay disputas sí, en el suministro de agua, tiene que haber obviamente alguna regulación. Es lo mismo que con el drenaje. El drenaje también no puede ser anárquico, es decir, tú no le puedes echar los excesos de agua que tengas en tu finca a un vecino. Ahí no queda otra que terciar con alguien independiente, ¿no es cierto? Ahora, el Estado no tiene que fijar ningún precio. Eso, el precio lo fija el mercado, y obviamente el mercado es el más eficiente promotor de la producción que existe. El Estado en eso, la verdad que no está. Sí, para dirimir cuestiones de intereses encontrados. ¿Qué intereses encontrados hay, por ejemplo, cuando tú estás extrayendo agua del mismo lugar donde se extrae, por ejemplo, agua para las ciudades y la producción agrícola? Bueno, ahí, si realmente se comprueba una escasez de agua, alguien tiene que mediar, pero solamente en eso. Nunca en cantidad, nunca en precio, y mucho menos decirte qué tienes que hacer o cuándo hacerlo o a qué precio venderlo, ¿cierto? Sí, si me lo permite en un segundito nada más, por Sí. citar el ejemplo de Israel, ¿no? El caso de Israel. En el caso de Sí. Israel, el gobierno lo que ha hecho ha sido, hay una ley, existe una ley de aguas que permite la gestión, me refiero a las infraestructuras,
tanto estatal como privada de las infraestructuras de riego. Es decir, que un Estado permita y garantice una inversión privada para generar una red de riego, un sistema de riego privado, eso también contribuye lógicamente a una mejor distribución, a un mejor uso del recurso agua, ¿no? Lo mismo ocurre, es el Estado el que da los permisos para construir una planta de desalinización de agua marina, por ejemplo. ¿Por qué se dan tan pocos permisos al respecto? Es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Yo creo que se trata más bien de pedirle al Estado que gestione correctamente, que disponga de un marco legal que permita la actividad privada y de la misma manera que hemos gestionado magníficamente bien, como estamos viendo gracias a la charla de José Antonio, el recurso a alimentos, creo que vamos a ser capaces también de gestionar perfectamente el recurso a agua si nos dejaran. Bueno, es que en realidad lo que está haciendo el Estado en ese caso, Luis, es protegiendo la propiedad privada y la inversión. Es lo mismo que pasa con las patentes. Es decir, hay gente, digamos, que le parece que las patentes deberían ser públicas. Bueno, podrán ser públicas las del arte, pero las que conllevan, digamos, décadas de investigación y miles de millones de dólares de inversión, realmente no existirían si no hubiera cierta protección de las mismas. Con respecto, digamos, a esto, a una inversión, o incluso a la construcción de un ferrocarril. Es decir, si tú vas a construir un ferrocarril y obviamente tienes que, por ello, pasar por la propiedad de otro, bueno, en ese caso es el Estado el que tiene que terciar si realmente es necesario eso o no, sobre todo para después contribuir a la protección de la inversión y la propiedad privada, pero digamos nada más que eso, ¿no es cierto? La inversión en realidad debería ser, y la iniciativa privada, ¿no es cierto? En casi todos los casos, ¿no? Solamente cuando hay intereses... Continúa, digamos, José Antonio. ¿Cómo? Sí, Luis, ¿qué me decías? En cuestión de tiempo, vamos a... Sí, no, que continúes. Sí, no, bueno, vamos entonces a los gráficos siguientes, que son equivalentes a los que vimos recién, pero en este caso para maíz, y que también de vuelta tiene un ajuste casi perfecto, ¿no es cierto? Sobre todo el caso del maíz en Brasil, que ahí sí ha habido una gran incorporación de tecnología, y de eso hay que destacar la función que ha tenido el Embrapa, digamos, para quienes no lo conocen, bueno, y los que están viendo desde Argentina, sería el equivalente al INTA, pero bueno, de hecho con un nivel aún mayor que el INTA, ¿no es cierto? Lamentablemente para nosotros. Lo que han hecho ellos es justamente posibilitar la producción agrícola, y la agrícola de punta, digamos, en suelos tropicales. Digamos, cuando yo estudiaba en la facultad, durante la década del 90, siempre se decía como regla general que lo que estaba encerrado en los trópicos no era agrícola. Sí era, digamos, fuente de forrajes, ¿no es cierto? Pero nunca agrícola, y menos agrícola, digamos, sí para cultivos tropicales, pero nunca agrícola para cultivos, digamos, extensivos, como cereales y oleaginosas. Bueno, Brasil ha demostrado en estos últimos años, en estas últimas décadas, que lo ha hecho posible, y de hecho, fundamentalmente porque, digamos, los suelos lateríticos o los oxisoles, digamos, que son esos suelos colorados, ¿no? que nosotros vemos de pH muy bajo en los trópicos, muy meteorizados, digamos, por la acción del calor y de la humedad, eran un desafío grande. ¿Por qué? Porque justamente son bastante erodables, son pasibles de erosión, y eso de hecho es bastante común a toda Centroamérica, ¿no es cierto? Porque justamente cuenta con un pH muy bajo que requiere una inversión muy grande de enmienda, y que en muchos casos la fuente de la enmienda no está cerca, con lo cual, por más que el costo de la misma en sí misma, digamos, no sea muy caro, el flete a veces lo hace antieconómico, porque las generaciones de insectos en los trópicos son múltiples, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en lugares templados como aquí en Argentina, en gran parte de Argentina, digamos, porque lo mismo pasa con las enfermedades, porque las mutaciones y las adaptaciones y la incorporación de tolerancias y resistencias a principios activos también es mucho más acelerado, tanto en insectos, en enfermedades como en malezas, y así todo, digamos, lo han logrado, y de hecho no para de crecer, ¿no es cierto? No para de crecer, explicado tanto por la expansión de la frontera, digamos que, como dijimos antes,
viene solamente a suplir lo que se pierde fundamentalmente en el primer mundo o en los países, digamos, que crecen rápidamente como China, y que perfectamente podría ser trasladable a la África subsahariana, y que de hecho no lo es, de vuelta por una cuestión de, entre otras cosas, no respeto o sea, de la propiedad privada, ni tener un marco legal. Por eso es que justamente las inversiones de peso tienen que tener un marco legal. Y de hecho, un ejemplo claro de eso es la Argentina. La Argentina, a pesar de parecer un país, y lo es, digamos, desarrollado en la agricultura, no crece justamente porque no respeta la propiedad privada y porque no tiene un marco legal que haga de respaldo a las inversiones. Tan simple como eso, ¿cierto? Si quieres, porque no sé cómo estamos de tiempo, si quieres vamos pasándola a Ana. Y bueno, aquí hay justamente, y ya casi terminando, ¿no es cierto? Un gráfico con los últimos casi 50 años de expansión, eso del 75, ¿no es cierto? De la frontera agrícola, expresado en soja, digamos, como principal cultivo, ¿no es cierto? De Brasil, acordémonos que ellos suelen producir el maíz como safriña, es decir, como cultivo de segunda, es decir, siembran, en la mayoría de los lugares en Brasil, siembran la soja en septiembre, la cosechan en enero, y detrás de eso siembran maíz y lo cosechan en julio, ¿no es cierto? Fíjense en los biomas de Brasil, y siendo obviamente la Amazonia el bioma de mayor biodiversidad y de mayor cantidad, digamos, de especies, comparado, digamos, con los otros biomas, como por ejemplo el cerrado o el pastizal, digamos, que sería lo más parecido a la Argentina, que eso está en el extremo sur del Río Grande do Sul. Después el resto es mata atlántica y cerrados, digamos. Ahí es donde se ha concentrado fundamentalmente la expansión de la frontera agrícola y la producción agrícola de hoy en día. Es decir, prácticamente cuando ustedes les hablan de que el Amazonas, digamos, o el bioma amazónico ha sido depredado en pos de la expansión de la agricultura, bueno, tengan en cuenta de que no es así. De hecho, aunque se quisiera, tampoco se puede hacer porque la verdad que no cuenta con suelos agrícolas prácticamente el bioma de la Amazonia, ¿no es cierto? Fundamentalmente la producción agrícola en Brasil, que de hecho para cultivos extensivos no supera el 8%, es decir, Brasil tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, que son, multiplicado por 100, 850 millones de hectáreas. Bueno, tiene 65 millones de hectáreas solamente, es decir, el 8% de la superficie bajo cultivos extensivos, fundamentalmente de granos, ¿no es cierto? Y la verdad que de ellos prácticamente ninguna de esas hectáreas está en el Amazonas, ¿no es cierto? O en el bioma amazónico. Está fundamentalmente en los cerrados, que es lo que ahí se ve en color rosado o pardo, ¿no es cierto? Y en el sur, que fue tradicionalmente desde la inmigración europea lo agrícola, digamos, ¿no? Sobre todo los estados de Santa Catarina, que es el más chiquito, pero fundamentalmente Río Grande do Sul y Paraná, ¿no? Que son los tres del sur. Bueno, no sé si queda alguna más, si no ya le voy dando la palabra a Luis. Ana. Yo solo tenía una pregunta o sea, al final, ¿cómo ha subido? O sea, desde la primera estadística, donde tenías una constancia de que la producción de cereal, la tierra es constante, pero ¿cómo ha subido la rentabilidad en metro cuadrado? O sea, ¿cómo han logrado que la tierra sea tan productiva? Bueno, eso fundamentalmente por progreso genético. Tú dices la producción, no la rentabilidad. La rentabilidad viene de la mano, pero eso por precio, digamos. La cantidad estamos hablando, ¿no es cierto? La cantidad, sí. Bueno, es justamente por el progreso genético. Si bien el progreso genético, como te decía yo al principio de todo, ¿no es cierto? Fundamentalmente está explicado por una mayor eficiencia en el uso del agua y en una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno. Eso es por selección, digamos, en las primeras décadas, y en las últimas décadas por biotecnología y en muchos casos por directamente edición génica, ¿no es cierto? Hay que hablar de transgénesis, pero la transgénesis está fundamentalmente destinada más que nada a protección de cultivos, es decir,
cómo defenderse de insectos en muchos casos y de malezas de similar metabolismo, porque digamos, las malezas que son distintas son fáciles de controlar, me refiero con el cultivo que estemos considerando, ¿no es cierto? Porque de hecho hay muchísimos herbicidas selectivos. Lo difícil era controlar malezas de las mismas familias o del mismo metabolismo o del mismo modo de acción de ciertos herbicidas. Eso se ha logrado fundamentalmente con biotecnología, incorporando genes que permiten sintetizar la misma proteína ante momentos de exposición a una u otra sustancia. Es decir, otro camino metabólico, no se suprime el existente, sino que se le agrega otro camino metabólico para la síntesis de una proteína que termina siendo en realidad una enzima y acelera ciertos procesos dentro de la planta. Y Con al el tema final, de los insectos, ¿cómo? no, al final que ya no está siendo tanto químico, ¿verdad? Al final estas enzimas y estos metabolismos los están consiguiendo con productos orgánicos, ¿no? No, esto es químico. Esto estamos hablando de entregarle un camino metabólico distinto para soportar el tratamiento químico, en este caso. Vale. Es decir, tú tienes una planta, vamos a poner plantas de la misma familia, por ejemplo, maíz y sorgo alepo, por decir algo, o lo que fuera, que son gramíneas todas, y que de hecho tienen la misma tolerancia a los mismos herbicidas, y les hacen daño los mismos herbicidas también. Bueno, cuando tú le incorporas una proteína, un gen, digamos, que fabrica una proteína que permite sintetizar una enzima por otra vía distinta a la natural, lo que hace es que ante la presencia de ese herbicida, que sí es un químico, la planta, digamos, se desembarace de ese problema y supla lo que no puede hacer por la vía natural por otra, digamos. Con el tema de los insectos es lo mismo. Los insectos, lo que se hace en muchos casos, las plantas producen sustancias que son repelentes de insectos que las atacan. Y sobre todo eso es importante en zonas tropicales y en lugares donde sobre todo hay lepidópteros que cavan galerías y que una vez que entran dentro de la planta no se pueden realmente controlar porque ya no están expuestos, digamos, en la superficie, ¿no? Eso hay mucho, y después sí hay mucha biotecnología que ha mejorado calidad, es decir, aumentar la proporción de ciertos nutrientes de valor, y eso también, obviamente, por uso de biotecnología. Ahora, tú tienes transgénesis, que es la incorporación de un gen de otra especie a una nueva, y después tienes edición génica, que es justamente la supresión o exacerbar la presencia de ciertos genes dentro de la misma especie. Hay regulaciones que hacen más fácil la aprobación de edición génica que de transgénesis. Lo cierto es que las que son provenientes de transgénesis, es decir, de otra especie, tampoco tienen, digamos, ningún peligro para la salud, porque de hecho, la verdad es que la composición centesimal del producto final es exactamente idéntico, y la verdad que no, de hecho tienen años de prueba, y cuando se liberan al mercado es porque está de sobra probado, digamos, que en realidad lo que trae son beneficios y no problemas, ¿no? No, es que están haciendo cosas preciosas y cada vez mejores y cada vez más productivas y cada vez de mejor calidad al final. Bueno, si tú ves en realidad la evolución de producción de alimentos y la evolución de población, en realidad la segunda es consecuencia de la primera. Es decir, hasta que no hubo alimentos no creció la población. Hasta que no se solucionó el problema, digamos, de las enfermedades infecciosas, tampoco creció la población, no fue al revés. Con lo cual el florecimiento de la especie le debe justamente su origen a la ciencia, ¿no? Interesante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Ya somos 27 participantes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta a José Antonio? En el chat o de viva voz, por favor, hagan sus preguntas, si las tienen. Yo tenía otra pregunta, que era acerca del tipo de carne o sea, ¿por qué tanto había subido en Asia? ¿Qué tipo de carne había subido? Digamos, no sé, ellos usualmente comen, pero para exportación o ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de carne era? No, eso es consumo, es producción y consumo. Asia tiene prácticamente nada de saldo exportable, de hecho importa carne. Todo eso que ves es aumento de producción, y así todo
no la alcanza a suplir, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, como habíamos dicho, fundamentalmente es aviar y porcina, ¿no? Poco bovina, ¿no? Pero ellos, de hecho, China produce cualquier cantidad de maíz. No lo nombramos, digamos, en la lista que hablamos porque justamente no exporta nada. La India también produce cantidades muy grandes de trigo, por ejemplo, y de maíz. Tampoco está dentro de la lista de esos países que son los que justamente están llamados a alimentar al resto, digamos, porque justamente lo que hacen ellos es solamente consumirse todo lo que producen, y de hecho, hasta el año 2000, donde China empezó, digamos, a participar más en el comercio mundial, limitaba mucho la migración interna, justamente por no poder alimentar a la gente, y por eso mucha gente había en el campo, digamos, ¿no? Produciendo en China. Todo el aumento, digamos, en el ingreso consecuente, digamos, de pasar del minifundio a un trabajo industrial en la ciudad, lo ha hecho porque, bueno, ha decidido comerciar y comprarle a países que producen alimentos mucho más eficientemente que ellos, y ellos dedicarse a cosas donde tiene mayor facilidad, como por ejemplo, bueno, la producción industrial a bajo costo, ¿no es cierto? No tienen la capacidad de producir alimentos a bajo costo. Por eso es que lo tienen que demandar y comerciar con los países que mencioné yo antes, ¿no es cierto? Gracias. Pues No, continuamos. Continuemos, Luis. Sí, pasa a la siguiente diapositiva, por favor, Ana. Sí. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Claudio levanta la mano antes de que diga yo nada. Claudio, por favor, el micrófono es suyo. Pregunte o comente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muy buena la presentación, como siempre, como nos tenés acostumbrados. Y después de seguirte durante años y viendo cómo respondés en charlas, en presentaciones de este tipo, desmitificando un poco, ¿no? Cuando se habla de los riesgos a la salud provenientes de justamente la manipulación genética o el uso de agroquímicos, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que se presentan como amenazas en los alimentos para la población. La pregunta que te hago es un poco más compleja. ¿En qué sentido? ¿Dónde ves vos, si es que ves que hay alguna amenaza en un futuro, en el cercano plazo o en el mediano plazo, con respecto a los alimentos? Porque está claro y está demostrado, más que científicamente, que muchas de las cosas que se dicen, que son tóxicas y cancerígenas y que generan malformaciones, no son ciertas, responden a otro tipo de intereses. De hecho, vos lo demostraste con tus gráficos, ¿no? La población, lo que ha crecido, y podríamos agregar la expectativa de vida a lo que ha crecido, ¿no? A lo largo de... Exactamente, eso es una cosa que faltó. Sí, exactamente. ¿Dónde estaría la amenaza en todo caso, desde todo este trabajo que vos venís haciendo hace tanto tiempo? Gracias. No, si uno tuviera que mencionar, muchas gracias, Claudio, por la pregunta. Claro que sí, que la verdad que está muy bien lo que dijiste. Faltó además agregar la expectativa de vida, es decir, la gente vive hoy el doble de lo que vivía a mediados del siglo XIX, así de claro, ¿no? Además de la cantidad de personas, también viven el doble que hace 150 años. No, yo creo que si hubiera alguna amenaza, fundamentalmente va a ser en los países de tercer mundo que se incorporen y no tengan los controles, digamos, sanitarios que en realidad sí son necesarios, digamos. Tanto sea para la producción de carne, que sí es mucho más pasible de controles sanitarios, y por eso, de hecho, el comercio mundial de carnes es mucho más bajo que el de cereales. De hecho, todos los años cambian de manos 650 millones de toneladas de granos y solamente 6,5 millones, es decir, el 1% de millones de toneladas de carne, ¿no es cierto? Por eso cuando se habla de valor agregado hay que entender que la carne se produce generalmente en destino, ¿no? Y por eso es que tanto se comercia de granos, ¿no? Que es lo que demanda el mundo. En ese caso, es probable que pueda haber algún problema, digamos, sanitario en regiones que empiezan a exportar y no tengan o no cumplan, digamos, con ciertos requisitos. Lo que pasa es que, bueno, está muy regulado, ¿no es cierto? Sí, también está regulado el tema de, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Aflatoxinas que son más que nada
producto de la síntesis de hongos, digamos, fundamentalmente en almacenamiento, ¿no es cierto? Y de hecho eso se ve, bueno, hay los países que son bien desarrollados, lo controlan a rajatabla y tienen una tolerancia mínima, y de hecho son capaces de rechazar una bodega entera de un barco si encuentran microgramos, digamos, de algo. Pero bueno, eso sería deseable que se controlase en todo el mundo, ¿no? La verdad que en ese sentido eso es algo, pero bueno, será cuestión de que algunos países lo implementen y que sean estrictos en eso, ¿no es cierto? Pero después, la verdad que la producción de alimentos hecha con cuidado, y cada vez hay más cuidados, me refiero, difícilmente traiga problemas. ¿Hay algún inconveniente en Estados Unidos por el exceso de uso de nitrógeno, de hecho, y que impacta negativamente en lugares fundamentalmente como el Golfo de México, porque hay muchos nitratos que se vierten, pero por una característica también geográfica, ¿no es cierto? El río Mississippi drena una superficie similar a toda la Argentina y Uruguay juntos, es decir, drena alrededor de 3 millones y pico de kilómetros cuadrados, que salen por un único punto, que es ahí en Nueva Orleans, y obviamente toda esa zona, que es la de mayor producción fundamentalmente de maíz de Estados Unidos, recibe en muchos casos sobrefertilización de nitrógeno para no tener justamente ese agujero, digamos, en la ley del mínimo pendiente de obturar, ¿no es cierto? Y eso termina impactando negativamente, sobre todo porque todos esos campos, muchos de ellos están drenados, con lo cual se facilita sobre todo, digamos, la pérdida de nitrógeno. Y eso, nitratos, ¿no? En forma de nitratos. Eso se está ya controlando, y de hecho hay regulaciones de a poco lentas. Están usando en algunos casos, bueno, ponds, digamos en inglés, que son lugares donde se puede vertir el agua y después volver a reutilizar es decir, reservorios, no me salía la palabra en castellano, perdón, reservorios de agua, en lugares donde vale menos digamos, la hectárea. Hay cámaras nitrificadoras a la salida de los drenajes, que son más que nada grandes cámaras con chips de madera, donde hay justamente, naturalmente, bacterias que atrapan ese nitrógeno. En los lugares donde lo permite también el largo del periodo libre de heladas, hay cultivos de cobertura, que en realidad lo que hacen fundamentalmente es atrapar esos nitratos, dejarlos ocluidos en la planta y liberarlos en la primavera siguiente, descomponiéndose en el mismo suelo, digamos, con lo cual estoy hablando de detalles, digamos, ¿no? De cosas que se pueden suscitar y que en realidad, digamos, la regulación va por delante, digamos, de las consecuencias, con lo cual, en ese sentido yo creo que está bastante garantida, digamos, la inocuidad de los procesos productivos, ¿no? Sobre todo en los países, digamos, más desarrollados, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, a vos. Continuamos entonces, Luis. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias por las preguntas, Manuel y Claudio. La cuestión que se abre ahora mismo, voy a intentar ser breve y conciso para no alargar demasiado la clase. La cuestión que se plantea ahora mismo es, efectivamente, José Antonio nos ha mostrado cómo ha aumentado tanto la producción como la productividad de nuestra agricultura en una proporción que nos permite alimentar a 8.000 millones de personas. Nos permitiría alimentar a 8.000 millones de personas si los gobiernos de todos los países del mundo dieran acceso a los alimentos a sus habitantes, a sus ciudadanos. La cuestión que se plantea, que no es de ahora, es la de, bueno, ¿en qué medida afecta esto a la biodiversidad? Es decir, ¿estamos realmente invadiendo el planeta con nuestro cambio en el uso del suelo para usos agrícolas y ganaderos? No es una pregunta moderna, es una pregunta a la que nos vamos enfrentando. Bueno, pues yo cuando estudié la carrera en los años 80 ya se planteaba la pregunta, hace muchísimo tiempo, hace 40, 50 años. Es muy interesante, voy a empezar dándoles un dato que no tengo documentado en la presentación, pero que si alguien tiene interés puede pedirme lógicamente la referencia y yo se la proporciono con gusto. En el año 2002 se abrió un debate muy importante aquí en Alemania precisamente sobre el tema de la invasión de los campos, de las tierras agrícolas y ganaderas, y en qué medida afectaba esto a la biodiversidad. Y curiosamente, en aquella época, en el año 2002,
un grupo de colegas, directores todos ellos, biólogos, directores todos ellos de diferentes institutos de observación de la naturaleza en diferentes regiones de Alemania, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, pues vamos a hacer un estudio en el que vamos a comparar lo que nosotros observamos en nuestras zonas de estudio, en nuestras zonas de observación, con la literatura científica existente. Este metaestudio se titula, es lamentablemente en alemán, el significado de la agricultura para la conservación de la biodiversidad de animales y plantas en Alemania. Y resulta que llegan en su estudio a conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, entre 2/3 y 3/4 de las más de 2.500 especies evaluadas en Alemania en aquella época utilizaban como hábitat terrenos agrícolas o influenciados por su uso, es decir, los ruderales, las márgenes de las tierras de cultivo, etc. La proporción de estas especies en el número total de especies de todo el país ascendía al 60% en el caso de las aves y las grandes mariposas, el 75% en el caso de las abejas silvestres, el 80% de los mamíferos y el 90% de los anfibios y pequeños insectos. En Europa Central, por ejemplo, no solamente en Alemania, las mariposas diurnas, las abejas silvestres y las moscas, en general, dependen en gran medida de los hábitats utilizados en la agricultura. Casi 1/4 parte de todas las especies de abejas silvestres en toda Europa se encuentran exclusivamente en hábitats de parajes cultivados. Es decir, parece ser que al menos en Alemania, que aunque pueda parecer un país industrial, es un país también muy agrícola. Aquí se producen grandes cantidades de colza, por ejemplo, grandes cantidades de lúpulo. Resulta que la forma de cultivar moderna, es decir, el haber cambiado desde la forma de cultivo de 3 campos a la forma de cultivo de intercambio, de rotación, y ahora últimamente, en las últimas décadas, con el uso de fertilizantes y fitosanitarios avanzados, lo que ha hecho ha sido favorecer la biodiversidad y lo que ha hecho ha sido proteger determinadas especies, sobre todo aves, que de otra manera se hubieran perdido probablemente en este país, ¿no? Simplemente como dato, repito, si alguien tiene interés en este estudio, no duden en pedírmelo, se le facilita. No, vuelve a la anterior, ahí. Entonces, resulta que, no, la anterior, Ana, por favor. La diapositiva, ahí. Resulta que, como nos mostraba José Antonio, prácticamente no ha cambiado el área total en los últimos años, ¿no? Desde 1960. En el área total del suelo que utilizamos, pero nos damos cuenta de que estas valoraciones no debemos de hacerlas nunca a nivel global, tenemos que hacerlas siempre a nivel regional. Y así tenemos esta gráfica que nos muestra cómo más del 50% del suelo en el sureste asiático se utiliza para agricultura, al tiempo que en Norteamérica o en Europa Central y en Asia no llega al 30%. Lo que también vemos en esta gráfica, y es muy interesante, es que hay solamente 2 regiones en el planeta en las que crece el uso del suelo, mejor dicho, aumenta la superficie de tierra para cultivos. Uno es el África subsahariano y el otro es Latinoamérica y el Caribe. Es un detalle muy interesante, sobre todo el aumento enorme en el África subsahariana. Esto nos va a llevar a una serie de razonamientos sobre de dónde se está obteniendo ese suelo. Vamos a ver hoy el caso concreto del África subsahariana, ¿no? Siguiente diapositiva, Ana, por favor. Si lo que hacemos es valorar el área dedicada a la agricultura por persona, es decir, por el número de habitantes en la zona estudiada, nos damos cuenta de que la evolución, sin embargo, es otra. Lógicamente, con un aumento gigantesco de la población en África y en Asia, lo que tenemos es que el área dedicada a la agricultura per cápita, por persona, no ha hecho nada más que disminuir, reducirse de manera espectacular. Es decir, no solamente estamos produciendo más, sino que además estamos produciendo más utilizando menos suelo
por habitante que consume el alimento. Este es un dato también muy importante porque nos vamos a dar cuenta luego, o les voy a mostrar luego, cómo una mala gestión, un uso deficiente de fertilizantes y fitosanitarios, ya sea por mala gestión gubernamental, ya sea por mala gestión de los agricultores, ya sea porque no hay medios económicos para adquirir los fertilizantes necesarios y para adquirir los fitosanitarios necesarios, conlleva lógicamente a pérdidas de suelo, pérdidas de hábitat para determinadas especies animales. Siguiente diapositiva. ¿Te puedo hacer un comentario, Luis? Sí, José Antonio, comenta. Para aclararlo, porque hay gente que por ahí no lo va a ver a la diferencia. En inglés, ellos le llaman agricultura a todo, es decir, a la ganadería y a la agricultura, con lo cual Sí. mucho de lo que se ha avanzado en el trópico es justamente en la utilización de pastizales, o incluso explotaciones silvopastoriles, es decir, que tienen además árboles en ellas mismas, ¿no es cierto? Con lo cual es lógico que eso es simplemente, en muchos casos, desarrollo y no cambio de uso. Me refiero de cuando uno ve el total de hectáreas, ¿no es cierto? Como dato simple, y no quiero interrumpirte más. Importante la acotación que haces. Además, aprovecho esta acotación que me haces para contar un caso particular, por ejemplo, que conozco bien, en Guatemala. El noreste guatemalteco es una región oficialmente dedicada a grandes zonas de pastizal para la ganadería. En realidad, lo que allí ha ocurrido es que las mafias del narcotráfico han comprado enormes cantidades de terreno, han talado la selva bajo la disculpa de determinadas explotaciones ganaderas, y sin embargo se está utilizando para el tráfico de drogas, ¿no? Para el narcotráfico. Claro. Es decir, la situación en el Caribe, en América Central, es compleja desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Prácticamente nada es lo que parece, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, el dato que a mí se me antoja muy importante es este, y es que a pesar de que desde un punto de vista de la comparación pura y dura de la superficie de un país que se dedica a la agricultura, lo bajamos a qué porcentaje de suelo utilizamos por persona, lo que comprobamos es que efectivamente, gracias a la agricultura moderna, hemos logrado disminuir de manera brutal, espectacular, el área dedicada a la agricultura y a la ganadería por persona en todo el mundo, tanto en Sudamérica, que es la que menos ha bajado, como en Norteamérica, África, el este asiático y Europa occidental sobre todo. En el sureste asiático es muy interesante que esa proporción, debido a la alta población, nunca había sido demasiado grande, no había sido tan grande como por ejemplo en África, ¿no? Y la disminución se ve menos. Siguiente gráfica, por favor. ¿Qué ocurre con África, concretamente? ¿Y por qué estamos hablando de biodiversidad y agricultura? Estamos hablando de biodiversidad y agricultura porque efectivamente cuando las técnicas agrícolas empleadas son anteriores a la Edad Media, incluso, lo que ocurre es que la única manera de aumentar la productividad es aumentando el suelo cultivado. No hay otra opción. Si yo quiero aumentar la productividad en trigo, la cantidad de trigo que saco a la venta, que saco al mercado, si me faltan fertilizantes, si me faltan métodos de riego, si me faltan fitosanitarios, si no tengo acceso a semillas adaptadas al tipo de suelo en el que cultivo, no me queda más remedio que aumentar la superficie cultivada. Este es un gráfico muy interesante de la página web of World in Data. Es una página web que yo utilizo muchísimo por una razón muy sencilla. Todos los gráficos que presentan, todos, absolutamente todos, están basados en publicaciones científicas o en publicaciones oficiales de la FAO o de Naciones Unidas. Estas personas no se inventan absolutamente ningún dato. Y aquí estamos viendo cómo en el sureste asiático, donde el acceso a los fertilizantes y fitosanitarios es generalizado y económico, excepto en aquellos países como Sri Lanka, que de repente deciden
eliminar por completo el uso de fertilizantes y exponer a su población al hambre, como ha ocurrido, y de hecho, bueno, pues han destituido al presidente del gobierno, al presidente que en aquel momento se le ocurrió semejante idea. Lógicamente, la producción de cereales es enorme en comparación con el suelo que utilizan, con la cantidad de suelo que utilizan. Sin embargo, en África tenemos justamente la relación contraria. Tenemos una producción relativamente pequeña en comparación con la cantidad de suelo que se utiliza. 112 millones de hectáreas en el 2018 y creciendo, por cierto. Es decir, cuando renunciamos a la agricultura moderna, cuando animados por el miedo que tenemos a estar afectando al planeta, renunciamos al uso de fertilizantes, al uso de fitosanitarios, al uso de tecnologías modernas de riego, al uso de cereales o al uso de semillas, generalmente semillas genéticamente modificadas, lo que estamos haciendo es exponernos a que, lógicamente, las personas van a querer seguir comiendo, no todos van a poder pagarse un filete de carne artificial, evidentemente, no todos van a poder permitirse la comida macrobiótica a la que tenemos acceso, por ejemplo, en Europa. Yo estoy pensando en los grandes núcleos de población, que son Asia, África, la India, el sureste asiático, China. Estas personas van a seguir necesitando trigo, van a seguir necesitando maíz, arroz, van a seguir necesitando carne, aviar, como nos comentaba antes José Antonio, aviar y de cerda, porcina, de cerdo, y van a seguir aumentando, lógicamente, la presión sobre el medio ambiente. Es decir, los datos contrastados nos muestran cómo la evolución es muy positiva en el sureste asiático debido al uso de fertilizantes, porque obtienen un mayor rendimiento de una menor proporción de suelo, y sin embargo en África, al faltar esos fertilizantes, estamos asistiendo a un aumento de la superficie cultivada. Siguiente graficana. Y ahí te agrego algo, Luis, si me permites. Sí, siempre. Lo que hablamos hoy, cuando preguntó Manuel acerca de tener un marco legal. Claro. Gran parte de los proyectos que han ido hacia África, incluso de Argentina, a tratar de llevar tecnología de manera acelerada, han fracasado justamente por no tener marco legal. Es decir, hay bandas delincuentes que cuando bajan los insumos o los bienes de capital, se los roban, así de simple. Con lo cual, o secuestran, digamos, a los colegas que han ido también a producir allá. Con lo cual, por más que no nos guste el Estado, algo mínimo de todo justamente tiene que haber para garantizar la posibilidad de producir, ¿no es cierto? Y la propiedad privada. Eso es lo que le falta fundamentalmente a África, ¿no es cierto? Más que nada es eso. Efectivamente, un marco legal adecuado que permita la iniciativa privada y que permita el intercambio libre y la compra, en este caso, de aquellas semillas y aquellos fertilizantes, aquellos fitosanitarios que se necesitan para evitar lo que muestro en estos dos mapas. En el mapa de la izquierda, lo que tenemos es el cambio proyectado en tierras de cultivo hasta el 2050. Y estamos viendo cómo la mayor parte de los países de Centroáfrica y del cordón subsahariano van a ver aumentada la superficie de cultivo entre un 75 y un 100%. Es una barbaridad si no cambia nada. Es decir, si siguen cultivando tal y como lo hacen ahora, si la población sigue aumentando tal y como lo está haciendo ahora y pretenden alimentar a todas las personas que viven en esa región de África. Esto significa, al mismo tiempo, y lo vemos en el mapa de la derecha, una pérdida de espacio para especies, muchas de ellas especialmente protegidas. Estamos hablando de África, estamos hablando de elefantes, estamos hablando de rinocerontes, estamos hablando de gacelas, estamos hablando de cocodrilos, estamos hablando de un montón de especies que a todos nos encanta ver en los documentales de la televisión y en los parques zoológicos y de las que todos sabemos que están realmente amenazadas, y va a seguir aumentando la amenaza si no cambia la estructura agrícola de explotación agrícola en África. Las pérdidas en todo el cinturón subsahariano se cifran entre un 10 y un 20% del hábitat para todas estas especies que les acabo de nombrar. En países en concreto como Somalia, como Nigeria, como Liberia, esta proporción es incluso mayor, ¿no? Esta sí es una amenaza para la biodiversidad.
Siguiente diapositiva, Ana. Pero Luis, así añadiendo un poco el comentario, que también creo que es la falta de educación, ¿no? La falta de desarrollo, de tecnología, de un poco de... Bueno, pero la falta de educación, yo creo que, a ver, no soy un gran conocedor de África. Sí, tengo muy buenos amigos en Mali y en Congo. Y resulta que las personas que, curiosamente, agricultores, los dos, siempre me comentan lo mismo, que es lo que venía comentando José Antonio, ¿no? Carecen de cualquier tipo de garantía, carecen de protección policial, carecen de protección estatal. Siempre tienen que pagar mordidas inmensas para importar fertilizantes, tienen que pagar mordidas inmensas para importar semillas genéticamente adaptadas. Es decir, se enfrentan a un problema estructural, tanto de educación como tú dices, pero también desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la voluntad de los gobiernos de estos países para que efectivamente el país prospere, ¿no? El caso es que los datos están ahí, son los que acabo de mostrar. Cuando hablamos de agricultura y biodiversidad, piensen África, efectivamente, abandonados a una agricultura de subsistencia premedieval, porque con el comienzo de la Edad Media, las técnicas de 3 campos, luego la técnica de rotación, etcétera, etcétera. Pues Antonio de esto sabe bastante más que yo, que para eso es ingeniero agrónomo. Lo que hicieron fue fijar los terrenos, fijar el número de hectáreas, mejorar el uso que se hacía de las mismas, lo cual impidió el aumento, por un lado, de la extensión de terreno cultivado y, por otro lado, mejoró la fijación de determinadas especies porque los lindes de los terrenos cultivados no variaban con el tiempo. Entonces, la agricultura efectivamente sí puede suponer una amenaza para la biodiversidad, y la agricultura supone una amenaza para la biodiversidad cuando abandonamos las técnicas modernas agrícolas. Tenemos 2 preguntas en el chat, Luis. Primero, de Ian Prieto, donde dice, ¿tiene el gran proteccionismo existente en muchos países de África algo que ver con la precariedad de las tecnologías relacionadas con la agricultura y la ganadería? Como tiene el proteccionismo. Sí, sin duda tiene mucho que ver. Como acabo de explicar, las políticas de los gobiernos influyen en ello, la debilidad institucional influye en ello, pero ojo, muchas veces la hipocresía nuestra, la de los occidentales, a la hora de llevar determinadas soluciones a África, también tiene mucho que ver en ello. Es decir, yo siempre cuento lo de, porque esto sí lo viví, ¿no? En África, en Costa Rica. Siempre cuento lo de que qué razón tenía aquel que se inventó lo de si ves a alguien que pasa hambre, no le des un pez, dale una caña y enséñale a pescar. Y nosotros, con nuestras ONGs, con nuestra conciencia culpable después de tantísimos siglos de colonización y colonialismo, resulta que hemos montado una red clientelar dedicada a salvaguardar, a mejorar, a cuidar, a proteger nuestra mala conciencia, inyectándole cantidades ingentes de dinero no a los agricultores africanos, sino a sus gobernantes. Y este es un problema muy, muy serio. Más del 80%, hace poco se publicaba aquí en Alemania un informe a cuento de las organizaciones que se dedican, pues ONGs que se dedican a ayuda, pues programas de riego, programas agrícolas, etcétera, etcétera. Casi el 80% del dinero que sale de Europa se queda en las arcas de alguno de estos estados africanos. Solo el 20% llega a donde tiene que llegar. Es más, hay un montón de personas aquí, por ejemplo en Alemania, que han decidido dejar de dar dinero, dejar de trabajar para una ONG desde aquí y se han ido a África directamente, o en España, conozco un caso, a poner allí plantas potabilizadoras de agua. Porque resulta que si lo que hacen es mandar el dinero para comprar 50 pequeñas plantas potabilizadoras de agua, al final las que se instalan son 2.
ese es un problema muy, muy serio y tiene mucho que ver el proteccionismo existente por un lado, pero también la hipocresía de nuestra, la de los occidentales, ¿no? Bueno, agregando algo a lo que tú dices, Luis, todos nos acordamos, incluso en la década del 90, fines de los 80, o también se les aconsejaba, incluso desde la iglesia, no utilizar profilácticos a los africanos. Bueno, ahí está, digamos, algo tan burdo como eso, me refiero. Pasa lo mismo cuando hablan de biotecnología, a ese nivel. Muchos gobiernos, y de hecho hay diferencias grandes entre los países de la África subsahariana en el desenvolvimiento de los rendimientos, solamente por la diferencia entre haber adoptado tecnologías de ese tipo o no. A la India todavía, Claro. donde se resistían, también le está costando muchísimo rendimiento y producción no haber adoptado o no haberle permitido la utilización de ellos, ¿no es cierto? Y después, el hecho de que el minifundio también sigue prevaleciendo. Hay mucho productor de 1 hectárea, 1 hectárea y media, 2 hectáreas, que realmente con esa escala no pueden sostener a su familia y obviamente mucho menos acceder a tecnología, ¿no es cierto? Y la falta de organización que hay hace que obviamente se hagan las cosas mal, se hagan las cosas tarde, no se acceda a tecnología y eso obviamente conspira contra el desarrollo. E incluso países de África que eran más desarrollados como Sudáfrica, volvieron sobre sus pasos justamente destruyendo la propiedad privada y alentando también a bandas delincuentes a expulsar a los agricultores blancos, en vez de ayudar a desarrollar al resto de los agricultores, ¿no es cierto? Zimbabue, por supuesto, es otro ejemplo también claro de eso, ¿no? Así que la verdad que últimamente los únicos proyectos que prosperan son los que van a través de estados, es decir, China ha ido ahí, ha puesto, digamos, su proyecto, y obviamente con los chinos no se meten, pero digamos, el resto de los emprendimientos privados chocan justamente con la falta de marco legal, como decíamos recién, y la falta de respeto a la propiedad privada. Sí, sin duda. Pero ojo, no quiero dejar pasar la ocasión antes de casi dar por terminada lo que es la clase, sin hacer un comentario que efectivamente se me antoja importante, ¿no? Está clarísimo que cuanta menor es la productividad de los terrenos agrícolas, mayor es el riesgo para la biodiversidad. Vuelvo otra vez a mostrarles un gráfico de World Data en el que se nos da hasta el 2050 el suelo, el hábitat que se va a perder si seguimos, si continúa en esos países las políticas agrícolas actuales. Y nos damos cuenta de que en Europa y Oceanía, o en el sureste asiático, o en África del Norte, o en Norteamérica, estamos hablando de pérdidas a 50 años, bueno, a 30 años vista ya, inferiores al 5%, incluso en Latinoamérica. Sin embargo, en el África subsahariana estamos hablando de una pérdida de casi el 13%. Y recordemos, el 13% es una cantidad en África, estamos hablando de África, es un continente enorme, estamos hablando de una cantidad enorme de suelo, es pérdida de hábitat para especies tan importantes como los orangutanes, los chimpancés, los elefantes, las jirafas, los rinocerontes, los ñus, etcétera, etcétera. Hay decenas de especies de mamíferos migratorios en África en riesgo cierto de perder su hábitat, no porque las personas vayan a cazarlos, que también hay una presión indiscutible de la caza furtiva de determinadas especies, sino porque los africanos cada vez son más y necesitan comer y no son capaces de adoptar técnicas modernas que mejoren su productividad agrícola. Pues muchas gracias. En Europa estamos intentando desde la Unión Europea dar un poco marcha atrás. Probablemente todos hayan oído hablar de las nuevas medidas que tiene previstas la Comisión Europea, aplicadas en algunos casos ya, por ejemplo, en Holanda, donde más de 3.000 empresarios agrícolas y ganaderos van a tener que cerrar sus empresas, sus
sus granjas y sus cultivos, porque, bueno, pues porque la política ha decidido, y esta es la parte negativa del marco político, ¿no? Ha decidido que nuestra forma de producir no es sostenible y afecta a la biodiversidad, que como estamos viendo no es exactamente así. Bueno, pues resulta que el Servicio Científico de la Comisión Europea, estoy mirando al lado porque tengo aquí mi chuleta, no quiero contarles ninguna mentira, la literatura al respecto, o mejor dicho, el informe, se lo voy a pasar ahora mismo por el chat, porque, uy, momento que Y no también les... te quería comentar, Ahora, Luis, que están pidiendo en el chat la información que compartiste con nosotros. la que compartí del metaestudio alemán ya está en el chat. Ah, Y vale. ahora mismo les comparto ahora mismo el informe que hizo en su día el Servicio Científico de la Comisión Europea, en el que concluyen que si las estrategias agrícolas y ganaderas de la Unión Europea se llevaran adelante en toda la Unión Europea, la producción de cereales y oleaginosas se reduciría en un 15%, la de frutas y hortalizas en un 12% y la de productos lácteos en un 10%. Según estos cálculos de estos científicos, los beneficios medioambientales previstos se ven ampliamente compensados a nivel mundial por el traslado de la producción de alimentos a países fuera de la Unión Europea. Es decir, de alguna manera estamos predicando consumo de proximidad y sin embargo lo que estamos provocando con nuestras políticas es precisamente que nuestras granjas, nuestra producción agrícola y ganadera se derive a otros países donde, como les he mostrado con los datos de África, sí se está causando un daño a la biodiversidad. Simplemente quería apuntar esto para que nos demos cuenta de cómo la acción política muchas veces es precisamente la que realmente es responsable, bien por acción, bien por omisión, por falta de garantías, por falta de un marco legal adecuado, sí que es la responsable de que la actividad humana termine causando un impacto en el medio ambiente mayor del que normalmente causaría. Entonces, terminamos. ¿Existe una crisis de biodiversidad a nivel global causada por la agricultura y la ganadería? La respuesta es no. A nivel regional, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a un aumento de las explotaciones agrícolas no suficientemente rentables, debido a, en este caso, a la falta del uso de semillas genéticamente modificadas, adaptadas, a la falta del uso de fertilizantes, a la falta de acceso a determinados fitosanitarios. Estamos viendo cómo en África, efectivamente, si las cosas no cambian, muchas de las especies que hoy viven tranquilamente en las sabanas africanas se van a ver despojadas de su hábitat natural. Pues había otra pregunta, creo, Ana. En este caso no. Debido al tiempo, porque ya nos hemos pasado media horita, no vamos a hablar un poquito del máster porque les queríamos dar un poco del máster. Sí, pero espera, porque sí hay una pregunta de Javier Caballero que se me antoja muy interesante, que es la del land grabbing. Efectivamente, él comenta que hay empresas multinacionales, incluso estados extranjeros, que adquieren terrenos a gran escala en países en vías de desarrollo para la agricultura de exportación. No solamente para la agricultura, para las explotaciones mineras, etcétera, etcétera. Efectivamente, Javier. Vamos a ver. Tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que países como comentaba José Antonio antes, países como China, en los que el aumento de uso del suelo o el cambio del suelo debido al crecimiento urbanístico es gigantesco, lógicamente les falta suelo, parece mentira en un país tan grande, ¿verdad? Les falta suelo para poder alimentar a todos sus habitantes. O bien importan, o bien hacen precisamente lo que nos comenta Javier, ¿no? Se van a un país centroafricano, compran una cantidad enorme de hectáreas para cultivar de cualquier manera, muchas veces en condiciones para los trabajadores de semiesclavitud, en condiciones para el medio ambiente de absoluta irresponsabilidad, en condiciones de uso de agua perfectamente irresponsable, para conseguir
pues por ejemplo, trigo al precio más económico posible. Este es un fenómeno que se está dando. Yo no conozco el caso particular de ninguna multinacional, sí conozco el caso de China, porque en Mali China ha adquirido terrenos, sí conozco el caso de la India, sí conozco el caso de Qatar, curiosamente, ahora con el Mundial, comprando terrenos en la parte baja, mejor dicho, perdón, en la parte alta, baja en el mapa, pero es la parte alta del Nilo. Entonces, efectivamente, el land grabbing se está dando y la comunidad internacional, curiosamente, o bien ignora el problema o quiere ignorarlo. No he visto absolutamente a nadie en Naciones Unidas denunciando land grabbing. A nadie. No he visto a nadie en el G20 ni en el G7 denunciando este fenómeno. Sin embargo, este tipo de explotaciones, estatales o paraestatales, porque cuando una multinacional realiza una acción de este tipo, lógicamente necesita la connivencia del gobierno del país en el que se va a comprar el suelo. Sin la connivencia del gobierno del país en el que se va a comprar el suelo, ninguna multinacional puede obligar a Ghana a vender 80.000 hectáreas a punta de pistola. Es decir, sin connivencia estatal es un proceso perfectamente imposible. Se está dando el fenómeno y efectivamente está bien que lo hayas traído porque es un tema del que nadie habla. Y efectivamente en África, sobre todo en África, se está dando a gran escala. Quería apuntar esto, que es la connivencia estatal la que permite este tipo de prácticas. Perdón, voy a hacer algún aporte, Luis. Sí, siempre. En realidad, gran parte también de la inversión en tierra en el extranjero de los chinos tiene que ver con la imposibilidad de girar divisas sin motivo. Y de hecho, Australia, al no tener limitaciones de compra de tierras para extranjeros, es el principal destino de compra de suelo, en muchos casos de poca productividad, pero bueno, de mucha escala por parte de los chinos. Es decir, cuando vemos que el mercado, por ejemplo, de arte está agitado por chinos, o el mercado incluso de compra de suelo productivo también está agitado por chinos, más que nada está motivado porque la única manera que tienen de sacar el dinero de China y independizarse de los vaivenes del mercado controlado de cambios y por ende del valor de esa moneda, es justamente de esa manera, invirtiendo afuera, ¿no es cierto? Australia no ha tenido reparos a la compra, sí, hasta hace poco, por primera vez, pusieron una objeción a una compra que era bastante grande, superaba los $2.000 millones de un campo que era privado, porque además no era estatal. Todo lo que es el centro de Australia, recordemos que Australia también tiene 800, casi 900 millones de hectáreas, ¿no es cierto? 8 millones y pico largos de kilómetros cuadrados. Es árido, pero bueno, tiene un valor y es privado y se vendió y el gobierno ahí puso una objeción y no se pudo hacer la operación. Pero lo cierto es que dejando de lado los desarreglos que hagan, ¿no es cierto?, en algunos países, la inversión privada ha llevado de manera acelerada, en muchos casos, no digo que sea así siempre, ¿no?, progreso a zonas postergadas. De hecho, ocurrió incluso en la Argentina en la década del 90 cuando hubo cierta apertura y eliminación de derecho de exportación, que hubieron, digamos, inversiones obviamente mucho más chicas, ¿no?, y privadas, y aceleraron, digamos, la adopción de tecnología. Y bueno, después aquí sí se decretó o se legisló, se hizo una ley de tierras impidiendo a los extranjeros invertir, y lo cierto es que la verdad que no trajo ninguna, digamos, ventaja, porque de hecho separaron en muchos casos las inversiones también que había, ¿no es cierto? En los lugares postergados, las inversiones extranjeras a riesgo, por supuesto, no en connivencia, digamos, con los gobiernos, pero sí a riesgo, suelen ser beneficiosas para el progreso, ¿no es cierto? No digo que sea el caso de África, donde por supuesto en muchos casos solamente se va
por ahí a depredar y no se deja, digamos, mucho de valor, pero sí es cierto que acelerar la inversión en muchos casos en países postergados no es nada indeseable, sino todo lo contrario, ¿no? A ver, sí, yo no he dicho que sea mala la inversión de capital privado en países extranjeros o en países en vías de desarrollo. He dicho que lo hace mala es la connivencia con los estados, tanto de origen como de llegada de esos capitales, porque son Sí, precisamente estos por eso los que lo he impiden, aclarado. Sí. efectivamente, son No, estos los totalmente de que acuerdo, impiden totalmente de acuerdo. Sí, que el sí. mercado al final sea efectivo tanto en precios como en productividad. Esa era mi acotación, ¿no? Eso. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Quería decir eso, que no por eso, digamos, hay que prohibir la inversión extranjera en agricultura. A eso me No, refería. claro Sí. que no, en absoluto. Lo Es- que hay que hacer es hacerla bien. hacerla bien como Claro, corresponde, claro. efectivamente. Es- Pues muchísimas gracias por las preguntas, muchísimas gracias por la asistencia y de manera muy breve les quería presentar las cosas que hacemos en la Francisco Marroquín en Madrid. Por ejemplo, la tercera edición de la maestría que tengo el honor de dirigir, la maestría en Economía Medioambiental. Si lo que quieren es aprender las herramientas que van a necesitar en su trabajo empresarial, en su vida laboral, como docentes, para mostrar cómo y por qué la economía del libre mercado, es decir, lo que estamos haciendo ustedes y yo ahora, intercambiar ideas, comprar y vender pan, comprar y vender cereales, no es la enemiga del medio ambiente. La protección de la naturaleza no está en competencia con el progreso económico. Al contrario, las sociedades más prósperas son aquellas sociedades que mejor protegen el medio ambiente. Hay infinidad de datos para demostrar esto, no es algo que me estoy inventando yo, con lo cual si alguien tiene interés puede ponerse en contacto conmigo. Al final a lo mejor Ana les deja mi dirección de correo electrónico en el chat y pueden escribirme cuando lo deseen solicitando más información o solicitando literatura. Los cursos del máster se ofrecen de Solo forma quería comentar virtual. una anécdota que el link, les mandé un link de un WhatsApp, de un grupo de WhatsApp, donde vamos a ir posteando pues más masterclass y vamos a Magnífico. ir posteando pues cuando vamos a hacer una sesión introductoria del MECOM, que es la maestría de Economía Medioambiental y un poquito más y profundizar un poco en la maestría, porque ahora se nos ha ido el tiempo y ya es las 9:30, ya 1 hora y media de Sí, clase. simplemente a animarles a que se informen. A lo mejor Ana nos pone rápidamente la diapositiva en la que está la dirección web de la maestría. Sí. Y Vamos a tener una clase introductoria un poco. ahí estamos, ahí estabas, ahí estamos. Esa es la dirección de la página web. Y si tienen preguntas, no solamente al Máster Madrid UFM Edu, pueden escribirme un momento, que lo escribo yo ahora mismo aquí. Pregunta. Esa es mi dirección de correo electrónico y ahí me tienen para hacer sus preguntas. El máster comenzará en marzo, quedan poquitas plazas. Anímense, no es caro en absoluto. Además, damos muchísimas facilidades de pago. Para cualquier cosa que quieran, pues nos escriben a mí personalmente o a la dirección de Máster Madrid UFM Edu, donde les atenderá Ana, una mujer amabilísima y muy diligente. Y nada, muchísimas gracias, José Antonio, por tu charla. Muchísimas gracias a los que han asistido por la paciencia que han tenido con nosotros. Un saludo muy cordial desde Leipzig, Alemania. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias a todos. Adiós, muchas gracias a todos. Adiós, Claudio, muchas gracias. Adiós.